Fracasa el intento de golpe de Estado en Bolivia. La policía detuvo este miércoles al ahora ex comandante general del ejército boliviano Juan José Zúñiga, responsable del levantamiento militar con el que intentó tomar la sede del gobierno en La Paz con el objetivo de cambiar el gabinete. Con este y otros titulares arrancamos. Nadie nos puede quitar la democracia. Con esas palabras se expresó el presidente boliviano Luis Arce tras el intento de golpe militar que profundiza la crisis política y social que vive el país sudamericano. Conectamos con La Paz para más detalles. Julian Assange regresó a su país, Australia, como hombre libre tras llegar a un acuerdo con las autoridades estadounidenses. Su libertad pone fin a una batalla legal de 14 años por la filtración de documentos y archivos militares clasificados que publicó en su plataforma Wikileaks. Bienvenidos a DW Noticias desde Berlín. Soy Leandro Fest. Gracias por elegirnos. El destituido comandante del ejército de Bolivia, Juan José Zúñiga, acaba de ser detenido luego de comandar un intento de golpe de Estado. El general Zúñiga lideró una sublevación este miércoles y entró a la fuerza en la Casa de Gobierno. En respuesta, el presidente boliviano Luis Arce descabezó a la cúpula militar y tomó juramento a nuevos comandantes. Tras los cambios, las unidades del ejército se replegaron. En plena crisis política, Arce convocó de urgencia a su gabinete y llamó a la población a defender la democracia. Un momento antes, el presidente se enfrentó cara a cara con el entonces comandante Zúñiga. La sublevación militar generó el repudio de todo el arco político boliviano y de la comunidad internacional. Así se pronunciaba Luis Arce junto a su gabinete tras el intento de golpe de Estado. Al pueblo boliviano y a toda la comunidad internacional. El país hoy está enfrentando un intento de golpe de Estado. Aquí estamos, el gobierno nacional, con todos sus ministros, ministras, firmes, con nuestro vicepresidente, firmes aquí en Casa Grande. El pueblo boliviano hoy es convocado. Necesitamos que el pueblo boliviano se organice y se movilice en contra del golpe de Estado, en favor de la democracia. No podemos permitir que una vez más intentonas golpistas se lleven vidas bolivianas. Y estas eran las palabras del ahora excomandante y detenido general de Bolivia en el momento en que el grupo de militares sublevados tomaba la Plaza Murillo en La Paz. Las Fuerzas Armadas pretenden reestructurar la democracia, que sea una verdadera democracia, no de unos cuantos, no de unos dueños que ya están 30, 40 años manejando el país. Nuestra colega Tania Frank estuvo siguiendo el minuto a minuto de esta jornada frenética en La Paz. ¿Cómo podrías resumirnos lo que ocurrió este miércoles, Tania? Las noches fueron más de 3 horas de tensión, de mucha preocupación, tanto en el ámbito político y en el ámbito de la ciudadanía, lo que fue denominado un asalto militar a Palacio Quemado. Recordemos que un tanque militar con militares encapuchados ingresaron a Palacio Quemado como parte de la toma de los militares a lo que es también Plaza Murillo. Un vehículo blindado rompió la puerta del Palacio de Gobierno y el excomandante ahora del ejército, Andrés Zúñiga, ingresó junto a otros militares. Las Fuerzas Armadas tomaron el control de la Plaza Murillo aproximadamente por 3 horas, desde las 2 de la tarde. Y desde la Casa Grande del Pueblo, el presidente Luis Arce denunció un intento de golpe. Minutos después cambió al alto mando militar. También la canciller Celinda Sosa denunció ante la comunidad internacional movilizaciones irregulares de algunas unidades del ejército de Bolivia y pidió hacer respetar los valores democráticos y respetar al gobierno de Luis Arce. Por su parte, Joseph Borrell, el máximo representante de la Unión Europea, condenó cualquier intento de quebrar el orden constitucional en Bolivia y derrocar a gobiernos elegidos democráticamente. Un poco del panorama que se ha registrado político fueron momentos de mucha tensión y de mucha angustia para toda la población aquí en Bolivia y sobre todo en la ciudad de La Paz, donde se registraron estos hechos. Tania, el propio Zúñiga afirmó en el momento en que era capturado que el presidente Luis Arce le ordenó sacar los blindados para levantar su popularidad. ¿Cómo se explican estas declaraciones? Sí, en el momento de la declaración, el general Zúñiga, bien lo decías, al momento de su detención y sus declaraciones ha señalado al presidente Luis Arce al haber pedido organizar el movimiento irregular
de militares que ingresó al centro de la ciudad de La Paz. Textualmente dijo que el presidente le comentó la situación, que era muy crítica y que era necesario preparar algo para levantar su popularidad, haciendo entender que se trataba de un autogolpe. Habría que investigarlo, seguramente ya la Fiscalía está tomándole declaraciones y viendo cómo se ha registrado este suceso, este intento de golpe al gobierno de Luis Arce. De acuerdo con la orden de aprehensión emitida por 2 fiscales en la ciudad de La Paz, el general Zúñiga está siendo acusado por los delitos de terrorismo y alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado. El militar también encabezó la tarde de este miércoles un movimiento irregular de los uniformados, cumplió con el vehículo militar que decíamos y por eso está siendo investigado. El presidente Luis Arce ha pedido también la investigación y ver cómo se ha registrado esta acción militar que calificó de una intentona de golpista. El fiscal general del Estado pidió que se disponga la conformación de una comisión de fiscales que brindara un informe en 24 horas sobre las acciones asumidas por la ex autoridad y también ver cuáles son los involucrados. Por ahora el único detenido es el excomandante del ejército y bueno, dentro de todo lo que se conoce es que era un hombre cercano al presidente. Tania, lo decías, la Fiscalía ya abrió una investigación penal en contra de Zúñiga y todos los militares que participaron del intento de golpe. ¿Qué tan representativo de las Fuerzas Armadas es el grupo de militares en cuestión? Por favor, brevemente. Sí, bueno, en el inicio, según la información que tenemos, era un militar, trabajaba de la mano del presidente, bueno, como todo el alto mando militar en todo caso. Sin embargo, las acusaciones que ha generado el ex general, diciendo que era se trataba de un autogolpe, seguramente van a ser investigadas las declaraciones y también a quienes estarían involucrados en este proceso de la toma del Palacio de Gobierno. Tania Frank, desde La Paz, de Bolivia, muchas gracias. El intento de golpe de Estado en Bolivia ha provocado reacciones de numerosos jefes de Estado y gobierno de América Latina y de otras partes del mundo. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, rechazó el sublevamiento militar e invitó a todo el pueblo boliviano a la resistencia democrática. También el gobierno de Brasil, presidido por Lula da Silva, condenó firmemente el golpe de Estado y expresó su solidaridad con el gobierno de Luis Arce. En términos similares se expresaron los gobiernos de Uruguay, Chile o Panamá. El gobierno argentino se expresó a través de su ministra de Exteriores, Diana Mondino, quien dijo que la democracia no se negocia. Desde Europa, la Comisión Europea y el gobierno de España mostraron asimismo el absoluto rechazo a la tentativa golpista. Y la noticia llegó también a la reunión de la Organización de Estados Americanos, la OEA, que se está celebrando en Paraguay. El secretario general Luis Almagro condenó el hecho y se solidarizó con el gobierno de Bolivia. Escuchemos. Expresamos nuestra solidaridad con el presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora. La comunidad internacional, la OEA, la Secretaría General de la OEA no tolerarán ninguna forma de quebrantamiento del orden constitucional legítimo en Bolivia ni en ningún otro lugar. Gracias, señor. Y estamos con Andrés Blumenkrantz, es hora de hablar de otros temas y de la economía, que es tu especialidad. Ya me toca trabajar a mí un poquito, Leandro, así es. Vamos a hablar de justicia fiscal, Leandro, porque el gobierno brasileño y el Observatorio Fiscal de la Unión Europea han propuesto que los superricos, aquellos que superan los $1.000 millones en patrimonio, paguen un impuesto a las ganancias del 2% de su renta. Una medida que alcanzaría unos 3.000 millonarios en el mundo, un impuesto que además podría aportar unos $250.000 millones anuales a sus respectivos países. De acuerdo con el informe que presentó Gabriel Zuckman, economista director del Observatorio Fiscal Europeo, los superricos pagan proporcionalmente muchos menos impuestos que el resto de la población, apenas entre el 0 y el 0,5% de su riqueza. La iniciativa cuenta con el apoyo dentro del G20 de países como Brasil, por supuesto, pero también Francia, España o Sudáfrica. Sin embargo, también cuenta con la oposición de Estados Unidos. Dinamarca va a ser el primer país del mundo en gravar las emisiones del ganado con un revolucionario impuesto a las emisiones de flatulencias de vacas y cerdos. Todavía tiene que ser aprobado por el Parlamento, pero se confía en que el proyecto va a salir adelante porque cuenta con un amplio respaldo de todos los actores involucrados. El país podría reducir con esta medida los gases de efecto invernadero de su ganadería en un 70% para 2030. Para los ganaderos esto va a significar unos 100 euros anuales de costo adicional por cada vaca.
Pese a las preocupaciones iniciales, los agricultores daneses se muestran satisfechos con el impuesto a la producción de carne y leche. Ello se debe al alivio fiscal en sus ingresos, que limitarán enormemente el precio a pagar por tonelada de CO2, unos 40 euros en lugar de los 100 iniciales. Esto ofrece a la agricultura la oportunidad de participar activamente y otorga a Dinamarca un papel de liderazgo mundial y quizá nos permita recuperar un poco el respeto por nuestra profesión, que tiene tantas cosas buenas que ofrecer. En Dinamarca, más de la mitad de la superficie está dedicada a la agricultura. El sector representa un significativo 35% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Con el nuevo acuerdo, los agricultores daneses deberán adoptar métodos más respetuosos con el clima si quieren evitar pagar por sus emisiones de CO2. Estamos hablando de un impuesto climático, un experimento histórico. Somos el único país del mundo que quiere gravar las flatulencias y eructos. Incluso Nueva Zelanda ha abandonado la idea, por lo que somos el único país que lidera el camino con un impuesto climático, lo cual es completamente revolucionario. La introducción del nuevo impuesto en 2030 llega apenas meses después de las airadas protestas de los agricultores de toda Europa contra la presión burocrática y medioambiental de la Unión Europea. Dinamarca demuestra que un acuerdo es posible. Tenemos que actuar y aquí se han creado buenas condiciones de partida para que tengamos algo de tiempo para implementar las medidas necesarias. Así que no tengo ninguna duda de que esto beneficiará enormemente a la agricultura danesa y, lo más importante, a nuestro clima. La agricultura representa aproximadamente el 41% de las emisiones de metano derivadas de la actividad humana, según el Banco Mundial. El gobierno danés espera que este nuevo impuesto haga escuela y otros países sigan su ejemplo. Para examinar de cerca esta innovadora medida del gobierno danés que pretende ser ejemplo para el resto del mundo, contamos con la ayuda de Eduardo Calvo. Él es profesor de Contaminación Ambiental de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima. También es copresidente del panel intergubernamental de expertos en cambio climático. Señor Calvo, gracias por atender nuestra consulta. Cuéntenos, para empezar, cómo es que se traduce un impuesto de estas características a los gases que emiten vacas y cerdos en una reducción efectiva de emisiones que el gobierno danés quiere que sea del 70% para el año 2030. Sí, bueno, este tipo de impuesto en realidad va sobre las emisiones de metano, que es un gas que en equivalencia al dióxido de carbono es mucho más potente que el propio dióxido de carbono. Entonces, se produce una reducción significativa cuando se hace esto. Es un impuesto bastante bien planificado que se va a implementar con gradualidad a partir del año 2030 y ayuda a atacar ese 30% remanente de emisiones de lo que el gobierno danés está planificando reducir en otras esferas hacia el año 2030. Además, al ser una señal de precio, esto le hace que se tenga cálculos y una ingeniería para buscar cómo reducir las emisiones provenientes de este sector, ya que existen una serie de medidas como la captura y generación y uso del biogás, o el aprovechamiento sin generación de metano de los residuos ganaderos. Son alternativas que pueden permitir reducir y de esa manera evitar que los ganaderos terminen pagando este impuesto. Profesor Calvo, cuéntenos cuán aplicable es esta idea en países con ganadería intensiva a enorme escala, como lo son la India o China, por ejemplo. Bueno, aquí tenemos que tomar en cuenta justamente la palabra clave ahí es que la ganadería sea intensiva, porque hay muchos lugares en donde tenemos pastizales que de todas maneras servirían para alimento de algún herbívoro y de todas maneras terminarían generando,
por la propia descomposición del sistema digestivo de los herbívoros, gases de efecto invernadero, principalmente metano y algo de dióxido de carbono en la respiración. Pero en los casos en que esto es intensivo, lo que se podría hacer es una cooperación tecnológica, ya que un país como Dinamarca, que ahora tiene una clara señal de precio, tiene un incentivo para desarrollar tecnologías que deberían ser distribuidas de manera muy concesional, ya que son mercados diferentes y sus productos no compiten con los de otras realidades. Y esto serviría para que en todo lugar donde hay una ganadería intensiva, al difuminarse, al difundirse estas buenas prácticas, se conlleve a una reducción de emisiones al mismo tiempo que se sostiene la actividad de la ganadería. Indudablemente, en el mediano y largo plazo, la reducción de la intensificación de la ganadería y pasar a una ganadería mucho más amigable con el medio ambiente sería una solución óptima, aunque en estos momentos sería difícilmente económicamente viable. Profesor Eduardo Calvo, en Lima, muchas gracias por aclararnos este panorama. Hasta cualquier momento. Hacemos ahora un rápido repaso por otras noticias de este miércoles. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, inició una visita en China en momentos en que su país se convierte en socio clave para Pekín en Sudamérica. La visita se produce meses antes de la inauguración del megapuerto peruano de Chancay, que cuenta con una enorme inversión china y aspira a ser uno de los más grandes de la región. Albemarle, el mayor productor de litio del mundo, está preocupado por los precios actuales del metal utilizado para fabricar baterías de vehículos y dispositivos electrónicos. Sin embargo, cree que la demanda a largo plazo seguirá siendo sólida. La compañía, que opera en América, Asia y Australia, había recortado personal y pausado proyectos de expansión en enero pasado después de que los precios del litio cayeran más del 80% el año pasado. El primer ministro chino Li Qiang pidió a los participantes del foro de Davos de verano celebrado en la ciudad china de Dalian que se opongan a una política económica mundial de decoupling o desacoplamiento. Como consecuencia de la guerra en Ucrania y las tensiones globales, los países occidentales buscan con este desacoplamiento reducir su dependencia económica, sobre todo de China. Toma el relevo mi compañero Leandro Fest. Gracias, Andrés. Y crece la tensión entre Israel y la milicia chiita Hezbollah. Las fuerzas de defensa atacaron infraestructura militar de la milicia pro-iraní en diversas localidades de la frontera entre Israel y el Líbano. En un emplazamiento en Metula, un edificio fue totalmente destruido, provocando al menos 19 muertes. El ataque se produce luego de que Hezbollah embistiera con misiles teledirigidos a un vehículo militar israelí que patrullaba la frontera, hiriendo a 2 soldados. Por su parte, el ministro de Seguridad de Israel, Yoav Gallant, discutió con Jake Sullivan la necesidad de contar con más armas para continuar su lucha contra Hamas y de detener, dijeron, las ambiciones nucleares de Irán. Respecto de Cisjordania, Sullivan instó a Gallant a que promueva una desescalada en colaboración con la Autoridad Nacional Palestina. Sus filtraciones a través de Wikileaks expusieron operaciones militares, abusos de derechos humanos y corrupción gubernamental. Además, generaron debates sobre la transparencia, la seguridad nacional y la libertad de prensa. Este miércoles, 14 años después de la mayor filtración de documentos clasificados de Estados Unidos, Julian Assange volvió a casa. Libre al fin, de nuevo con su familia, su esposa Estela, su padre John. Está en su Australia natal por primera vez en más de una década. Su arribo al aeropuerto de Canberra fue el último acto de un drama que incluyó 7 años como refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres y otros 5 en una prisión británica de alta seguridad. Fue en la consecuencia de haber publicado cientos de miles de documentos clasificados del gobierno estadounidense en su portal de denuncias Wikileaks. El primer ministro australiano, Anthony Albanese, presionó por años para que liberen a Assange. Lo llamó por teléfono, ni bien Assange aterrizó.
Ha sido muy generoso en sus elogios al gobierno australiano. Nuestro gobierno defiende a los ciudadanos australianos. Eso es lo que hacemos. La esposa de Assange, Stella, dijo que su marido necesitaba tiempo para recuperarse antes de hablar con la prensa, pero agradeció a sus seguidores en su nombre. Hicieron falta millones de personas, muchos trabajando detrás de escena, gente protestando en las calles por días, semanas, meses y años. Y lo logramos. Assange tuvo una última comparecencia en el tribunal de una isla estadounidense del Pacífico. Fue condenado, pero no irá a prisión porque le reconocen el tiempo que estuvo preso en el Reino Unido. Sus abogados están aliviados, pero dicen que el acuerdo pone en riesgo la libertad de prensa. Para obtener su libertad, Julian se declaró culpable de conspiración, pero lo que hizo en su momento fue publicar pruebas de crímenes de guerra de Estados Unidos, violaciones de derechos humanos de Estados Unidos. Es periodismo. Eso es la criminalización del periodismo. Nadie debería pasar ni un solo día en prisión por brindar al público información de interés periodístico. En este caso, información de que el gobierno estadounidense cometió crímenes de guerra. Él desempeñó un tremendo servicio público, no un delito. Terminó la pesadilla para Assange. Sea lo que sea que suceda profesionalmente, primero disfrutará de un merecido tiempo con su familia. Y la OTAN anunció este miércoles oficialmente al primer ministro saliente de los Países Bajos, Mark Rutte, como su próximo secretario general. El nombramiento ha sido una simple formalidad después de que su único rival, el rumano Klaus Iohannis, se retirara la semana pasada. Rutte asumirá el cargo el 1 de octubre, sucediendo al noruego Jens Stoltenberg. Entre los desafíos más importantes que Rutte afrontará se encuentran la guerra en curso de Rusia contra Ucrania y la incertidumbre sobre el futuro compromiso de Estados Unidos con la alianza. Y para profundizar en la designación del nuevo secretario general de la OTAN, tenemos la suerte de compartir pantalla con María García Sornosa desde Bruselas. María, el aún jefe de la OTAN, Jens Stoltenberg, calificó a su sucesor como un verdadero transatlántico, un líder fuerte y un creador de consenso. Sabemos que Rutte tiene desde siempre buenas relaciones con Estados Unidos, pero ¿quién es Mark Rutte para Europa? Sí, para la Alianza Atlántica en general, Mark Rutte es un hombre fuerte con una larga y probada trayectoria profesional. Es un tejedor de consensos tanto en La Haya como en Bruselas, pero sobre todo es un firme defensor de la ayuda a Ucrania. Su camino hacia el puesto de líder político de la Alianza Atlántica no ha sido fácil, a pesar de que contaba con el apoyo explícito de Estados Unidos, Francia o Alemania. Se había torpedeado con el veto de Víctor Orbán. El húngaro al final rechazó este bloqueo y asumió que Mark Rutte fuese el próximo candidato tras garantizarse garantías de que su país continuará sin enviar apoyo militar a Ucrania y también sin participar en las misiones de entrenamiento de los soldados de Volodymyr Zelensky. La candidatura de Rutte también ha generado ciertas tensiones y ciertas resistencias en los países del este porque querían colocar a uno de los suyos. De hecho, el presidente rumano Klaus Iohannis se presentó de forma sorpresiva en los cuarteles generales como candidato, pero finalmente lo retiró porque constató que no contaba con los apoyos necesarios. Finalmente, los 32 embajadores de la Alianza Atlántica han dado hoy su visto bueno definitivo y Rutte asumirá las riendas de este foro militar el próximo 1 de octubre tras más de una década de Jens Stoltenberg en el cargo. María, ya lo adelantabas de alguna manera en la respuesta que nos acabas de dar sobre los desafíos que tendrá Rutte en octubre cuando asuma al frente de la Alianza Atlántica. Son dos grandes retos, en principio. Por un lado, el mayor conflicto en décadas en suelo europeo. Hablamos, por supuesto, de la guerra en Ucrania y las elecciones de Estados Unidos por el otro, un mes después de asumir justo y que dependiendo del ganador podrían marcar un giro en el funcionamiento de la OTAN. ¿Cuál es la posición de Rutte de cara a estos dos desafíos?
Sí, el propio canciller Olaf Scholz ha enfatizado que Rutte asumirá este cargo en uno de los periodos más complicados y más inestables e imprevisibles de la Alianza Atlántica. Por delante tiene desafíos enormes como el gasto en defensa, también la escasez de munición y de defensas aéreas para Ucrania y también esa posible reelección de Donald Trump a la Casa Blanca. Aquí en Bruselas, Mark Rutte ha sido un gran gestor de crisis y ahora va a poner eso a prueba en la Alianza Atlántica, que tiene unas dinámicas completamente diferentes. Pero lo que se espera de él, de alguna forma, es una línea continuista con su antecesor, con Jens Stoltenberg, es decir, un líder dialogante, pero sobre todo lo que se espera de él es un líder inquebrantable en su apoyo a Ucrania, independientemente de los mandatarios que estén en los gobiernos nacionales. María García Sornosa desde Bruselas, como siempre, con un reporte detallado. Muchas gracias y ojalá sea hasta una próxima ocasión. Hasta la próxima. Y seguimos con más noticias destacadas de la jornada en formato breve. El gobierno taiwanés denunció una nueva incursión de aviones de guerra chinos cerca de su territorio. El ejército chino ha intensificado su actividad en el estrecho de Taiwán luego de la aprobación de la 15ª venta de armas a la isla por parte de Estados Unidos. China considera a Taiwán una provincia rebelde. En Inglaterra, una serpiente dio a luz a 14 crías sin haberse apareado con ningún otro individuo de su especie. Los investigadores de la universidad donde se encuentra el reptil estaban convencidos de que la boa arcoíris brasileña, llamada Ronaldo, era un macho. Este fenómeno de reproducción es conocido como partenogénesis. Científicos chinos comenzaron a examinar el material lunar traído a la Tierra por la sonda Chang'e 6. El módulo que aterrizó el martes fue trasladado posteriormente en avión a Pekín, donde se abrió para extraer las muestras recolectadas de rocas y polvo de la cara oculta de la Luna. Y el gobierno alemán presentó este miércoles una nueva normativa para facilitar la deportación de extranjeros que celebren actos de terrorismo. Según la normativa de la ministra del Interior, Nancy Faeser, las expresiones en redes sociales que aprueben o promuevan semejantes actos podrían ser motivo de deportación. La funcionaria puso como ejemplo los festejos tras el atentado del 7 de octubre contra Israel. El canciller Olaf Scholz ya había anunciado que planea endurecer la ley de residencia en Alemania luego de que un policía haya muerto en Mannheim tras ser apuñalado por un migrante afgano. Así, Alemania busca avanzar con la deportación de migrantes que cometan crímenes o sean una amenaza para la seguridad. Y hasta aquí llegamos, pero la información, ya saben, no para y para ello disponen de nuestras redes sociales. Gracias al equipo de Deutsche Welle que trabaja las 24 horas para mantenerlos informados. En nombre de ese equipo me despido hasta la próxima edición de DW Noticias.